Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Mondragón Oliveras. Actualmente curso Derecho Procesal Civil 1. Y en este caso les voy a hablar sobre los principios generales del derecho procesal y pues obviamente cómo son desarrollados en el ordenamiento jurídico colombiano actual. Para iniciar hay que hablar sobre el origen de ellos. Entonces, los principios generales sientan sus bases en Roma, porque allá se creó el derecho. Se crea como la necesidad de buscar de cierta forma un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de la población en general y así poder llegar a una estabilidad como social más fuerte, más eficaz, más verdadera. Entonces, ¿qué son los principios? Los principios son esos mecanismos que nos ayudan que dentro de un proceso este se desarrolle de forma eficiente, eficaz y segura. Como los jueces están sometidos al imperio de la ley, al ellos estar sometidos a eso o al que dentro de ese margen ellos se rijan, también implica que la doctrina y la jurisprudencia dependan de la ley. Bueno, después o en algún momento se llegó a hablar de las reglas técnicas y que estas eran iguales o parecidas a los principios, pero esto no es así, porque las reglas técnicas no son de obligatorio cumplimiento y obedecen más que todo a un orden práctico y no a un orden moral, mientras que los principios son de carácter obligatorio y obedecen a un orden moral y además al obedecer a un orden moral están obedeciendo a una especie de deber ser que debe cumplirse en las actuaciones judiciales. En la Constitución del 91 se habló de forma expresa y específica de todos los principios constitucionales. La Constitución, al ser una ley de leyes, significa que todo lo que está escrito ahí sopesa más que cualquier otra ley. Entonces, en su artículo 230, se habla de que, como lo dije anteriormente, los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero que estos pueden usar como criterio auxiliar los principios generales del derecho. En sentencia C-284 del 2015, la Corte Constitucional le da los principios de cierta forma, dos enfoques. Uno, que puede ser aplicado cuando no haya una ley aplicable para ese caso en específico, y dos, cuando existe un vacío normativo y esos principios de cierta forma sirven para poder llegar a una conclusión y en ese caso específico como resolverlo de forma exitosa. Ya en el caso que nos atañe, que es el Código General del Proceso, lo procesal lo que busca es que se garantice ese derecho sustancial, o sea, materializarlo, que se vuelva real. Entonces, los principios están en su parte inicial y como lo que buscan es garantizar, obviamente, una función garantizadora para las partes. Además, buscan que de cierta forma haya un direccionamiento por parte de que ese proceso vaya direccionado hacia algo. También limitan las funciones del juez, es decir, el juez tiene un margen para actuar y para decidir y a su vez también tienen de cierta forma como una función integradora para desarrollarse. Entonces, estos en el Código General del Proceso están desarrollados de la siguiente forma. Inicialmente está la administración a la justicia, esto quiere decir el acceso a la justicia, y es que todas las personas o todo el pueblo, al ser el soberano, puede entrar o tiene derecho a que se le administre justicia de forma correcta, de forma eficiente, de forma buena. Después se habla del principio de audiencia y el principio de oralidad. Ese principio de audiencia es que nadie puede ser juzgado sin primero haber sido escuchado, escuchado y no puede ser vencido. Y la oralidad, obviamente va de la mano con la audiencia, pero también lo que quiso implementar este código es que la oralidad fuera un poco más marcada y que fue un código más innovador, por decirlo así. Después está el debido proceso. Entonces, el debido proceso dentro de sí tiene otros principios se materializa por medio de otros principios, o sea, él no es solo
Por ejemplo, el de defensa técnica, que significa que todas las personas tenemos derecho a que un abogado, a que alguien capaz nos defienda. También se ve cómo se desarrolla el principio de legalidad, porque todas las pruebas que son obtenidas violando este debido proceso, pues son declaradas nulas. También el de la igualdad, el de la eficiencia, bueno, entre otros. Después está el principio de legalidad, es que los jueces están sometidos al imperio de la ley. También está el principio de igualdad, es que entre las partes siempre debe pues haber igualdad. También está el principio de inmediación, que significa que el juez debe practicar por sí mismo pues las pruebas, pero esto pues después cuando se introduce ya más al código uno se da cuenta que el juez puede de una u otra forma trasladar esas funciones, en unos casos específicos, bueno, eso es otra cosa. También está el de iniciación e impulsación de un proceso, que significa que el juez siempre debe tratar de que el proceso vaya de forma correcta o direccionada hacia darle pues unas resultas exitosas. También está el de concentración, es que se debe de tratar de hacer todo de una forma diligente, o sea que no hayan dilataciones injustificadas. También está el principio de economía procesal, que busca que la eficiencia y la eficacia pues también se materialicen. Está el principio de gratuidad, es decir, que el acceso a la justicia es gratuito, a excepción de las costas y los aranceles judiciales, obviamente. El principio de la no autoincriminación, es decir, que yo mismo no puedo declarar contra mí. También está el principio de preclusión, es decir, que los términos no son infinitos. Entonces, cuando digamos, tenías 20 días para ejemplarle traslado a la demanda, tú ya luego no puedes ir y hacerlo porque precluyó ese término. Porque si fueran infinitos, pues entonces no se les daría fin a un proceso nunca. También está el de que no se puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Bueno, lo anterior que acabo de decir, todos los que están en el código, pues los traté de explicar. Pero además agregué otros que considero que ayudan a que haya un desarrollo de un proceso pues más exitoso. Sí. Bueno, entonces como le dije anteriormente, lo de los principios es un criterio personal. Obviamente faltan muchos, pero estos son los que yo considero que tienen que ser indispensables dentro de un proceso. Y ya basándome en una crítica que quiero hacer hacia un principio, es el principio de la oralidad. Este dentro del CGP está establecido como un principio, pero realmente yo creo que es una regla, porque aunque iba destinado a suplir en ciertas ocasiones, dándole pues la función al juez de poder en ciertas ocasiones irse ya a un proceso escritural o que las primeras partes de un proceso sean escriturales, ya en la práctica se ha visto que esas partes obviamente son escriturales, pero que además muchas que pretendían que fueran orales pues no son respetadas, y que el juez puede de cierta forma, ejemplo, no dictar unas sentencias en esa audiencia, sino luego hacerlo en un tiempo posterior de forma escrita. En el Código del Procedimiento Civil, pues fue un código que todo era escrito, que a la práctica todo se volvió escrito. Entonces este código quería implementar de cierta forma la oralidad, pero se quedó corto y al final va a terminar siendo pues como un desuso, o va a terminar generando un desuso, porque lo que tiene que verse y para lo que debe realizarse ya va más basado en las tecnologías, en no solo la oralidad, sino en que todo se vuelva tecnológico, porque hacia eso es lo que va encaminado, pues como la evolución del mundo, y el código aún le falta mucho de eso. Entonces por eso considero que no es un principio, sino que va más ligado pues a ser una regla técnica.